Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Y pues en mi anterior video te conté un poco sobre todo este proceso que yo viví con mi condición física y también con la ansiedad, con la depresión. Te conté lo que viví en 2014, que fue mi punto de quiebre, ¿no? Que fue mi punto de quiebre en la depresión, en la ansiedad, en los ataques de pánico, con los síntomas que ustedes ya conocen, síntomas físicos y también estos pensamientos de autosabotaje. Yo, como les comenté, no me creía merecedora de nada y yo no me creía capaz de nada. ¿Y de dónde venía esto? ¿No? Venía de un sistema de creencias que yo ya les conté, porque yo venía arrastrando con mucha inseguridad por lo que ya les conté de mi condición física, y entonces todo esto lo traía interiormente. Todo esto era como una mochila que venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo con mi creencia, con mi sistema de creencias, con el sistema de creencias de yo no puedo, yo no soy suficiente, a mí se me dificulta esto, que de verdad era una realidad física, pero que yo no veía realmente mis logros o mis esfuerzos que realmente eran valiosos. Yo no veía lo bueno, yo solamente veía lo malo. Todo lo malo era lo que yo veía, y todos tenemos creencias, un sistema de creencias limitantes que obviamente viene desde la infancia, ¿no? Desde cómo fue formada tu autoestima y tu pensamiento. Bueno, cuando somos niños no tenemos ese pensamiento crítico y nos creemos todo lo que nos dicen. Si, si nos dice, si nos dicen eres bueno, o nos dicen, por ejemplo, que Santa Claus existe, lo creemos, ¿verdad? Creemos que Santa Claus existe, que va a llegar con nuestro regalo. Entonces así es. Así es esto. Si a un niño también le dices, ten fe porque esto y lo otro, cree en ti mismo, el niño lo hace al pie de la letra. Porque la verdad que la ansiedad funciona al revés. La ansiedad es como una fe, pero una fe en lo malo, en todo lo negativo. Eso es la ansiedad. Entonces, por ende, vivimos en un sistema de creencias y de pensamiento muy crítico, muy negativo y muy rígido, y lo menos que tenemos es fe. Y agradezco a la ansiedad, a los ataques de pánico y a todo lo que he vivido, porque considero que si, y tú me dirás, tú que estás viviendo esto es un infierno, y estoy completamente de acuerdo contigo, es un infierno los síntomas. Pero ¿por qué digo que le agradezco a la ansiedad? Porque si la ansiedad no hubiera llegado a mi vida, realmente yo no me hubiera preocupado por salir de donde estaba, por salir del encierro donde yo estaba, por salir del miedo donde yo estaba, por salir eh, de todo esto que les estoy contando. Yo tal vez no me hubiera preocupado por buscar en mi interior las respuestas y trabajarlo de la mano de Dios, y también, ¿por qué no?, buscar especialistas que te ayuden a salir de ese bache, porque como te lo dije en el otro video, Dios, yo no estoy peleada con la psicología o con expertos que puedan ayudarte. La verdad es que yo pienso que es una gran herramienta para que tú puedas salir de ese bache, porque creo que Dios le da la sabiduría a las personas para poder ayudar a otras personas en base a lo que ellos estudiaron. Y pues, como te decía, si yo no hubiera vivido esto, jamás hubiera entrado en una
introspección demasiado profunda de mí, de mis pensamientos, de mis creencias, de todo lo que yo estaba viviendo estaba viviendo en ese entonces, y que realmente es un proceso, porque yo no te puedo decir, ay, es que ya estoy realmente sano, no, porque el sistema de creencias aún a veces sigue apareciendo, y cuando aparece el sistema de creencias es cuando aparece la ansiedad, los ataques de pánico. Quiero decir a ti que sí se puede salir de la ansiedad, que sí se puede salir de la depresión. ¿Cómo yo viví la depresión? Lo viví porque cuando me dio ansiedad, a mí me daba miedo salir de la casa. Viví como una especie de agorafobia, que en otro video quizás hablaré de eso, y de los síntomas, pero ahora te quiero decir lo que yo he aprendido en este proceso con la ansiedad. La ansiedad, como te decía, me ayudó mucho porque yo vi hacia adentro de mi corazón, y realmente te puedo decir que cuando uno trabaja en su interior, de la mano de Dios, se puede salir adelante de este bache. Y te decía cómo yo viví la depresión, cómo yo la viví, y fue por esto, por la ansiedad fue que me fui encerrando en mi casa, y me fue dando una depresión demasiado profunda, y fue ahí donde más adelante comprendí que la ansiedad y la depresión y la depresión y la ansiedad van de la mano, son como primas, van justamente unidas, porque si tienes depresión puedes tener ansiedad, si tienes ansiedad puedes caer en la depresión, y es algo que es una línea muy delgada que va de la mano. Y bueno, eso es lo que yo pienso, y la verdad es que cuál puede ser un sistema de creencias, o qué era lo que yo pensaba, o lo que yo he venido trabajando a lo largo del tiempo con la ansiedad. Y es que a veces caemos en esta especie de creer que no somos suficientes, y eso puede ser un sistema de creencias, de creer de que yo no puedo, de que yo no soy suficiente, de que de actuar desde la inseguridad. Puede ser un sistema de creencias. También, ¿qué puede ser un sistema de creencias? Es, por ejemplo, complacer a los demás, basar tus decisiones a lo que los demás quieren. Eso es algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo, que no puedes ser complaciente con los demás, que puedas trabajar tu interior y tomar tus propias decisiones, y también ser feliz, porque yo pienso que una persona que todo el tiempo está complaciendo a los demás no es feliz, porque vive como una jaula de querer complacer a los demás. Muchas veces puede ser por aprobación, porque tú piensas que así los demás te van a querer, y no, la verdad es que quien te quiera o no te quiera va a ser sin tener que estar complaciéndolos y cayendo en esta bola de nieve, de creer que podemos alcanzar la aprobación de los demás. No, la verdad es que no. Puede ser otro sistema de creencias, puede ser el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, el no moverte por miedo a tomar una decisión equivocada y pretender que todo sea perfecto, puede ser una creencia limitante. Una creencia limitante que vienes arrastrando desde niña o desde jovencita. Nos ponemos a pensar, nadie es perfecto y ninguna vida lo es. Entonces
no tenemos que tener miedo al fracaso, porque si tomamos una decisión equivocada o correcta, es parte de nuestro proceso, es parte de crecer en la vida, es parte de nuestros errores y aciertos en la vida y poder sobreponernos también al fracaso. No tenerle miedo al fracaso, sino al contrario, aprender de él. Y creo que uno del pago que yo obtuve y por donde viene la ansiedad es por todo lo que les estoy comentando, ¿no? Es por todo esto de intentar siempre complacer a todos. Y también, y también tenemos que aprender a poner límites, a aprender a decir no, esto no me gusta, ahí no voy a ir porque no quiero. Es algo que yo creo que en la cultura latinoamericana hemos, no sé, como que venimos educados siempre de, de esta manera, de decir sí a todo, porque entonces si digo no, pues entonces voy a quedar como la mala, entonces si digo sí, voy a quedar como la buena y todos me van a creer. O sea, volvemos a lo mismo. Esta de complacer a los demás, esto de decir no porque puedo no ser aprobado, esto de decir sí porque entonces si digo sí, entonces sí soy buena, entonces si digo sí, entonces sí me aprueban, entonces si digo sí, entonces sí me quieren. Entonces tenemos que aprender a decir que no, tenemos que aprender a decir que no y a decir no porque esto no me gusta, no porque esto no lo quiero de esta manera, no, el decir no yo creo que es una de las palabras más liberadoras que pueda haber, el hecho de poner límites a los demás sin importar quién sea, porque también en en la cultura latina, creo yo, que está muy, muy establecida esta manera de decir eh, eh, que decir sí a todo o no decir lo que pensamos porque podemos faltar el respeto, ¿no? Hablando de nuestros familiares, porque pues sí, nos sentimos un poco comprometidos por el hecho de que son nuestras familias y no, tenemos todo nuestro derecho de decir no, no quiero, no puedo, no. Yo creo que eso de decir no es un arte liberador completamente. Las cosas que aprendí en este proceso o he aprendido en este proceso es dejar de querer tener el control de todo y darnos cuenta que nuestra manera de pensar o de querer tener todo perfecto es pues no es posible, ¿no? O sea, como les decía, no hay nada perfecto. Y la verdad es que debemos aprender a fluir y debemos de aprender a dejar todo en las manos de Dios y aprender a soltar el control, porque creo que tenemos eh, esta, esta situación de querer tener el control de todo siempre y que todo sea perfecto. No, yo creo que caí en eso de querer tener todo el control y todo perfecto y me di cuenta que no se puede. No se puede y que tenemos que aprender a fluir, establecer límites, cambiar este chip del negativismo, aprender a decir que no, eh, soltar el control y a no pretender que todo sea perfecto, sino que a fluir. Todas estas cosas fueron las cosas que aprendí con la ansiedad
Otra de las cosas que aprendí con la ansiedad sin duda ha sido a tener compasión conmigo misma, es decir, que porque muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, creo que somos muy duros con nosotros mismos y nos criticamos demasiado y hay una crítica interna y hay un diálogo interno de autosabotaje y de crítica todo el tiempo a nuestra forma de ser, a nuestro cuerpo, y lo que tenemos es una autoestima cero. Entonces también he aprendido a dejar de ser mi propio juez y a dejar de tener luchando, ¿verdad? Eh, Todavía dejar de ser mi propio juez, dejar de tener este autosabotaje y dejar de tener este juicio hacia mí misma. Otra de las cosas que sin duda he aprendido con la ansiedad es que eh, muchas veces nosotros mm, queremos, por el mismo hecho de querer tener el control de todo y ser el bueno, como en este papel del bueno y así, de no causar conflicto con los demás. Y muchas veces nos callamos lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos o con personas que incluso acabamos de conocer. Nos callamos lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos por miedo a causar conflicto. Y no, realmente no es la idea de no causar conflicto, sino de esta herramienta de cómo yo lidio con el conflicto, porque el conflicto, la crítica y el juicio es algo que siempre va a existir en nuestra vida externamente, ¿no? Internamente lo podemos trabajar, pero externamente siempre va a haber conflicto, ya sea con nuestra familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera. Pero ¿cómo hacemos nosotros para lidiar con este conflicto? ¿Cómo hacemos nosotros para lidiar con esta crítica? Porque críticas siempre van a haber. ¿Cómo hacemos nosotros para lidiar con este juicio? ¿No? Porque muchas personas nos juzgan, así seamos los mejores o sintamos que somos los mejores o que intentamos dar lo mejor, siempre va a haber un juicio externo que nos va a llegar a nuestros oídos y nosotros vamos a decir, ¿cómo lidiamos con eso? Porque eso también nos genera ansiedad. Las emociones, ¿cómo lidias con las emociones? ¿Cómo lidias con el conflicto? ¿Cómo lidias con el juicio y con la crítica? Bueno, sé que me faltaron muchas cosas, pero que poco a poco iré recordando de las cosas que he aprendido con la ansiedad y de las cosas que he venido trabajando poco a poco. Y es que la verdad son muchísimas cosas que la verdad pues a uno se le olvidan ciertas cosas, pero que poco a poco iré grabando más contenido de este tipo y de otro contenido. Entonces espero que te guste. Si te gustó, dale like. Te invito a comentar con mucho respeto y te invito a suscribirte.